por la invitación. De una vez más, pues, hablar de esto que nos apasiona, que es la fisioterapia y el movimiento humano. Gracias. Así es. Bueno, Tony, por acá hay personas que aún no te conocen. ¿Nos puedes recordar un poquito sobre ti, porfa? Bueno, mi nombre es Tony García, yo soy fisioterapeuta, máster en entrenamiento personal por la Universidad de Cuyo, técnico especialista en rehabilitación deportiva por la Universidad Europea Miguel Cervantes, certificado en neurociencias por la Universidad del Barcelona Fútbol Club, este, estudios complementarios en terapia manual y fisioterapia deportiva, un diplomado por la Universidad de Carabobo y estudios complementarios en el entrenamiento de la fuerza. Fisioterapeuta por 2 años y medio del equipo nacional de esgrima, del equipo olímpico de esgrima también en la modalidad de espada. Actualmente me desempeño como entrenador personal de atletas de alto rendimiento en ruta olímpica o en clasificación olímpica en las pruebas de nado, en las pruebas de ciclismo de pista de 2 países, de Costa Rica y de Venezuela. Eh, Pase de vallas, tanto el masculino como el femenino. Y bueno, la esgrima, un chico de Bolivia que pertenece al equipo nacional de Bolivia y que, bueno, comenzó con nosotros este proyecto de la reprogramación postural global. Ay, excelente, mira, todo un poquito. Sí, Bueno, a todas las personas que se van conectando, les enviamos un saludo muy especial. Gracias por participar de estos espacios. Yo por acá, como siempre, les tengo un invitado súper especial. Es un colega como tal, que les cuento que va a estar con nosotros en nuestro workshop de este sábado 1 de agosto. Tony, por acá nos envían saludos desde Uruguay, desde Bolivia. qué bueno. Saludos a todos. Espero que nos puedan seguir este fin de semana, puedan estar con nosotros en este workshop que viene cargado de muchas sorpresas, de muchos invitados especiales también y de mucho conocimiento, sobre todo en esta área que nos apasiona a la gran mayoría de los oficios, que es el área deportiva. Así es, les cuento que el día sábado vamos a tener un workshop sobre movilidad y programación postural en el deporte como tal y Tony va a ser nuestro ponente. Tony, cuéntanos qué nos vas a estar compartiendo este día. Bueno, ¿este día del sábado o Del este día de sábado, hoy? del sábado primero. Ok, vamos a estar hablando un poco sobre la movilidad, sobre la flexibilidad, la relación entre ellas dos. Mucha gente las confunde con, con que son lo mismo o que son sinónimos y a pesar de que trabajan juntas o de la mano, no son lo mismo. Vamos a hablar también un poco sobre las técnicas más eficaces a través del ejercicio físico para reprogramar la postura, los mitos y realidades del estiramiento. Vamos a hablar también de la evaluación, de cómo debería ser una evaluación funcional para lo que es la medición de la fuerza en el atleta, eh, que también pues hay muchos tabúes con eso y doy un adelanto de algo. No se debería o no sería lo correcto trabajar con un peso externo cuando el atleta no domina su propio peso, porque en la mayoría de los deportes, sacando la halterofilia, el atleta compite y trabaja con su propio peso. También vamos a dar unas aplicaciones bastante interesantes para análisis del movimiento corporal humano. Y el último bloque, pues una parte práctica con atletas de alto rendimiento reales, una invitación bastante especial de algunos otros que van a comentar su experiencia en las diferentes disciplinas, de cómo les ha ido con este método y ejercicios prácticos para que los estudiantes o las personas que nos acompañen en este workshop pues puedan llevárselo a sus sitios de trabajo y sacarle el mayor provecho posible. Excelente, está muy completo. Entonces ya saben, a todos los que se encuentren interesados, nos escriben un mensaje por privado que con muchísimo gusto les vamos a compartir toda la información. Y qué mejor que va a ser un taller teórico práctico con algunas sorpresitas que sé que les va a encantar.
Bueno, Tony, entonces para conocer un poquito más sobre el tema, en sí, ¿qué es la postura? Más allá de hablar qué es la postura, porque la postura, eh, a grosso modo, es el posicionamiento de diversas articulaciones, tanto del esqueleto axial como del esqueleto apendicular en el espacio, y que la misma nos provee debería proveer de confort, economía y todas estas cosas. Hablemos mejor de qué es lo que sería la postura para el deportista. Y es que esto es fundamental, sobre todo para los deportes que requieren de gran exactitud simétrica, en donde debemos ver la postura como un todo, porque como tú veas a tu atleta caminar, también o como veas a tu atleta desempeñarse en algunas funciones básicas como empujar, como alar, como saltar, lo vas a ver desenvolviéndose en su actividad o en su deporte en específico. Entonces la postura, más allá de la postura estática, la postura dinámica en el deporte, la podríamos entender como ese dinamismo simétrico o asimétrico, cíclico o acíclico en un deportista, eh, que le va a brindar o que debería brindarle el mayor del confort, eh, en un rango funcional para su deporte. Ejemplo, un corredor de atletismo necesita tener una zancada amplia, y para esto necesita tener una buena flexión de cadera, necesita tener una buena extensión de la cadera contraria y de la extensión de rodilla contraria, una buena flexión dorsal del pie, porque si no, eso va a afectar en el rendimiento y en la amplitud de la zancada. Entonces, todos estos temas o todos estos factores, mejor dicho, deberían tener o brindarle al deportista o al atleta o al cliente el mayor del confort, en un rango funcional o amplio de movimiento, y por supuesto que devengue de menos esfuerzo, pero a su vez de mucha producción de control y de fuerza. ¿Cómo es esto de que a pesar de que devenga de poco esfuerzo, produzca mucha fuerza? Es sencillo. Si tú tienes una articulación que cumple con unos grados eh, adecuados o acordes para realizar un movimiento, vas a realizar, o el esfuerzo consciente que tú realices va a ser poco, pero la ganancia de ese movimiento y la producción de fuerza que pueda el mismo eh, darte va a ser mucho. Entonces, eso es lo ideal, trabajar la postura desde lo funcional para el atleta, tanto en sus componentes estáticos como en sus componentes dinámicos, y que los mismos tengan amplitud de movimiento, que los mismos tengan una buena producción de fuerza, que el mismo le genere confort al atleta, y que obviamente pues la producción consciente de energía o esfuerzo sea mínima o automática. Y en sí, ¿cuál sería el primer paso para mejorar la postura? Mejorar la movilidad y la flexibilidad. eh, si no se mejora la movilidad y la flexibilidad, no, o puede haber un progreso, pero es muy probable que ocurra un estancamiento o que ocurra una lesión. La mayoría de los deportistas sufren lesiones o estancamientos, por lo menos en la fuerza, porque tienen un déficit de movilidad. Y entonces, más allá de lo que se debe periodizar bien o no en el entrenamiento de la fuerza, en el entrenamiento de la velocidad, en el entrenamiento de la resistencia, si tienes una mala movilidad y si tienes una mala flexibilidad, que no es lo mismo, vas a tener un déficit en tu deporte, vas a tener un déficit en tu rendimiento, porque vas a tener que trabajar más de lo que normalmente deberías trabajar para realizar ese esfuerzo. ¿Y cómo encuentra o cómo busca el deportista un equilibrio entre la fuerza muscular y el estiramiento? Por medio de la flexibilidad. Vamos a hablar un poquito de la flexibilidad. La flexibilidad, la mayoría de las personas la confunden con eso, con realizar estiramientos de forma Ujú. pasiva, con eh, trabajar en determinados rangos de movimiento activo y quedarse allí en esa posición un tiempo prolongado o no prolongado, con las deformaciones plásticas o elásticas que pueda tener un músculo, pero va muchísimo más allá de eso. A pesar de que vamos a profundizar este tema muchísimo mejor,
eh, en nuestro workshop del sábado, la flexibilidad cumple con para que se llame flexibilidad, cumple con unos puntos en específico. La primera es que debe comprometer muchísimos grupos musculares y varios grupos articulares o varios segmentos articulares. No es lo mismo, no estaríamos haciendo flexibilidad si enlongamos solo el bíceps a que enlonguemos toda nuestra cadena cruzada, ejemplo, por medio de un estiramiento activo que lleve que lleve la progresión en la mayoría del rango del movimiento. No es lo mismo que yo flexibilice la pantorrilla, perdón, que estire la pantorrilla a que flexibilice toda mi cadena posterior de los contando pantorrillas, isquiotibiales, musculatura paravertebral, etc. Entonces, la primera cosa que tiene la flexibilidad es que nos va a permitir enlongar un grupo muscular, grupos musculares amplios, completos, va a comprometer varios segmentos articulares y que ello lo debe hacer con control, es decir, con una economía de esfuerzo adecuada, que no produzca dolor y que le permita a la persona movilizar el segmento en el espacio lo mejor que pueda. Este control ya deviene de fuerza muscular activa. Entonces, si tenemos una buena activación, por ejemplo, al momento de realizar un estiramiento, de la musculatura que vamos a comprometer, las ganancias de fuerza van a ser muchísimo mejor, el riesgo de lesión de esa musculatura que vamos a comprometer en el ejercicio va a ser muchísimo menor, y entonces el equilibrio entre la fuerza y la amplitud de movimiento del rango articular va a estar allí, en los que nos permita la movilidad, que tiene más que ver con los segmentos articulares o con las oscilaciones articulares, y la flexibilidad, que ya abarca o engloba tanto los segmentos articulares como los musculares. Ahí entonces encontramos tanto la relación de la mejora de la postura como de la mejora de la fuerza del atleta, de la mejora del rendimiento y de la disminución de lesiones con el entrenamiento de la fuerza, que es el entrenamiento que de hecho es el más lesivo en el deporte, y vamos a encontrar también la relación del movimiento y del performance del atleta con el entrenamiento de la fuerza en este caso. Excelente. Bueno, por acá te siguen enviando saludos, que está súper interesante el tema. Sí, muchísimas gracias. Saludos también por allá. Bueno, Tony, entonces en sí, ¿cómo se trabajan todas las cadenas musculares de una manera correcta para evitar y compensar asimetrías en el deportista? Lo primero que debemos hacer es una evaluación. Hay programas bastante interesantes que también los vamos a comentar el sábado, que nos van a permitir una evaluación estática muy certera y precisa. Y obviamente también hay que valorar la imagen y movimiento. Por lo general deberíamos grabar en cámara lenta a nuestro atleta realizando ya sea la caminata, ya sea un salto, ya sea un trote, o incluso haciendo el deporte o el gesto propio que, que realiza, obviamente, valga la redundancia, ¿no? La forma de saber qué ejercicios realizar es que producto a la evaluación vamos a encontrar deficiencias. Ejemplo, el hecho de que nuestro atleta tenga en la evaluación un hombro más elevado que otro, una pelvis de ese mismo lado del cuerpo más elevada que la otra, que tenga una rodilla más en valgo o en varo que la otra, ya nos habla de posibles restricciones a nivel de las cadenas musculares. Entonces, después de realizar esa evaluación, después de realizar diversos tests, tanto de la postura estática en las tres vistas, anterior, lateral y posterior, un test que es muy sencillo que vamos a comentarlo el jueves, pero que para adelantarlo un poco se basa en tocarse la punta de los pies y bueno, ver algunas asimetrías que podrían darse en los puntos de quiebre. Allí nosotros vamos a tener el diagnóstico más certero de qué es lo que está sucediendo en esa persona. Si después de esa evaluación estática nosotros vemos que, ejemplo, al momento de correr se tumba más hacia un lado que hacia el otro, que al momento de saltar, el último pie que despega es el derecho o el izquierdo, vamos a ir entendiendo cuáles son las musculaturas que requieren de eh, flexibilidad, ¿sí? En todas las variantes que hablamos, movimiento activo,
esfuerzo activo en un determinado movimiento al máximo del rango posible, indoloro por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a determinar que por medio de esos tests que estamos realizando, vamos a realizar el entrenamiento o el ejercicio de reprogramación sobre esas musculaturas. Entonces, son muy sencillos los ejercicios, son ejercicios ejemplo. El más sencillo, abres las piernas, flexionas el tronco lo más que puedas, como que si te fueras a tocar la punta de los Ujú. pies, y simplemente generas una rotación de tronco hacia la derecha y hacia la izquierda con una barra o con un palo de escoba a nivel de los trapecios. Entonces ya ahí tú, el simple hecho de estar realizando ese movimiento, estás ganando amplitud de movimiento por medio de contracciones musculares activas mantenidas, porque también tiene una etapa de ese entrenamiento es realizar contracciones isométricas. Isométricas dentro de lo que cabe, porque ya sabemos que como tal no existe una contracción isométrica en el cuerpo propiamente. Siempre hay o un alargamiento o un acortamiento de las fibras musculares. Y básicamente con esos ejercicios, previo a la etapa del entrenamiento, vamos a lograr que ese atleta en cada sesión se vaya sintiendo muchísimo mejor y vaya perfeccionando por medio de la armonización que se va dando en su cuerpo el gesto que realiza. Entonces, en sí, la postura está asociada al rendimiento deportivo. Totalmente, totalmente. Doy un ejemplo bastante sencillo de esto. Eh, Estaba evaluando un atleta, por lo menos el atletismo es un deporte donde, a pesar de que el cuerpo es asimétrico, y a pesar de que nunca vas a producir la misma fuerza de impulso o de presión sobre una pierna que la otra, las asimetrías, por lo menos en atletismo, son muy condenadas, ¿sí? Tenemos el caso por lo menos de Usain Bolt, que tenía una escoliosis, tenía una pierna más larga que la otra, producto del desequilibrio lumbopélvico que tenía, y en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 quedó de último. Se tuvo que desaparecer 2 años del circuito para producir, para estar en sus procesos de rehabilitación y de recuperación. Entonces, de pasar de ser el último a ser el corredor más rápido de la historia, tiene que ver con el hecho de que trabajó durante 2 años su postura y su simetría, por lo menos en el atletismo. Tenemos otros deportes simétricos como la natación, en el estilo libro, mariposa. Tenemos otro ejemplo sencillo de esto como el ciclismo, como el levantamiento de pesas, etcétera, 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 donde la simetría juega un papel importante. Y el hecho de que nosotros estemos asimétricamente disfuncional va a generar un retraso en el rendimiento o un estancamiento en el rendimiento deportivo. Sobre todo en estos deportes en donde son cíclicos, donde repites algo una, otra y otra vez. En el caso de correr, esta muchacha con la que empecé a trabajar eh, estaba teniendo estaba sufriendo desde principios de año, producto al circuito tan exigente que tienen estos atletas, montarse en un avión, bajarse, ir, Ujú. competir, regresarse, ir en el carro 10, 12 horas a otra competencia, regresarse y todo esto. Dolor en la lumbar, dolor sobre todo en la lumbar izquierda, dolor en la nalga, dolor en la pantorrilla y en el tendón del de Aquiles izquierdo. Entonces, cuando le hicimos la evaluación, nos dimos cuenta que toda su fuerza estaba viniendo de la parte izquierda y que poco o nada estaba favoreciendo la parte derecha a la hora por ejemplo, correr. Una zancada en un test sencillo de salto le daba 2,5 m y en la pierna derecha y en la pierna izquierda le daba 2,15 m, 2,16 m. Entonces ya tú te das cuenta de que eso va a restarle al atleta, le va a producir lesiones al atleta y le va a producir también un estancamiento. Después de esto, duramos 4 semanas antes de hacer la primera reevaluación y 7 semanas antes de hacer la segunda reevaluación y nos dimos cuenta que trabajando la postura, los test de velocidad de reacción de 10 metros bajaron de 2,5 segundos, que era su tiempo en el mejor momento de su vida, a 1,79 segundos después de estar 4 meses sin correr, solamente trabajando aspectos posturales. Entonces tiene muchísima, muchísima importancia y relación la postura con el deporte. Ay, excelente. Entonces esto lo vamos a estar aprendiendo el día sábado un poco más detallado como tal en nuestro workshop, ¿cierto?
Sí, cierto, Dios mediante, ahí Ay, estaremos hablando sobre esto y más. genial, bueno, y mira qué bonito es ya donde nos ha traído el camino. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos, hicimos el primer vivo y mira ya trabajando juntos? Excelente, me alegro demasiado. A todas las personas que están por acá interesadas, les cuento que por mensaje privado les brindamos toda la información. Va a ser un workshop espectacular, unos invitados geniales, van a tener como muestra o testimonio de que simplemente lo que Tony nos va a enseñar en verdad sí funciona, que es algo como basado en la evidencia como tal. Y esto va a ser en nuestro workshop del sábado, donde vamos a abordar la movilidad y programación postural en el deporte. Y bueno, nosotros también les tenemos una sorpresa a todas las personas que están por acá conectadas con nosotros y es que vamos a regalar un cupo gratis para que participen con nosotros el sábado. Entonces, mira qué buen Genial. regalo. Sí, súper. Sí, ¿No, entonces no me a lo puedo través, ganar yo? no, tú ya eres invitado VIP. Bueno, entonces a todas las personas participan a través de nuestras historias y al que se la gane, de verdad que espero que lo aproveche mucho y sé que les va a fortalecer mucho su parte académica. Tony, nos vuelves a recordar, porfa, como los temas en generales que vamos a ver el sábado. Bueno, lo vamos a tratar en 4 bloques, Catherine. Tocaste un tema muy importante y como bien saben, pues, o como lo he intentado hacer las veces que hemos hecho los live, así como la primera vez mostraba los libros prácticamente de lo que iba diciendo, así como la segunda vez, a pesar de que no tuvimos buena conexión, iba a brindar un PDF de más de 100 referencias bibliográficas con respecto al vendaje neuromuscular, Ese tanto lo pro y tenemos contra. súper pendiente. Está súper pendiente ese. Pues ahora también voy a brindar las referencias bibliográficas de todo lo que hable, los libros donde pueden conseguir esto, donde pueden detallar muchísima más información relacionada al tema y obviamente las referencias bibliográficas de cada una de las cosas que saque o del contenido que saque, además de las aplicaciones y todo lo que sea necesario para hacer una evaluación y un tratamiento eficaz en este tema de hacer la reprogramación postural en los atletas o clientes. Los temas que vamos a tocar se van a dividir en 4 bloques. El primer bloque va a ser aspectos generales, conocer un poquito más de la relación entre la movilidad, la flexibilidad, entre los conceptos de qué significa la flexibilidad, todo lo que abarca la flexibilidad y lo que abarca la movilidad. Aunque, como les dije, todo trabaja de la mano, no son lo mismo. Vamos a hablar también un poco sobre, en el segundo bloque, sobre la evidencia científica respaldando la movilidad y mitos y verdades sobre el estiramiento con respecto a los movimientos activos, ¿sí? Vamos a tener una tercera parte donde vamos a hablar de la evaluación, vamos a hablar también de las aplicaciones que podemos utilizar para esto, de los test funcionales que podemos utilizar para esto, y después vamos a tener una última parte donde ya vamos a tener todo lo que es la práctica, vamos a tener la vivencia de los atletas que han podido experimentar este método y, bueno, responder todas las dudas que se puedan ir presentando en el workshop. Además de que ya después de esto, cuando se le entregue el certificado y el material de apoyo, pues vamos a brindarles también las referencias bibliográficas. Capaz algunas bibliografías puedas compartírselas, Catherine, que las tengo en Ujú. digital, y las que no, bueno, les paso el nombre para que puedan buscarlo con muchísima más confianza y aprovechen muchísimo más esta oportunidad de aprender de este tema tan interesante que me ha dado muchísimos resultados a lo largo de mi corta carrera profesional y que también le ha dado resultados bastante importantes a los diferentes atletas con las que se han ido implementando estas técnicas. Son muy sencillas pero eficaces y simplemente tenemos que tener un análisis bastante certero y eficaz que lo vamos a ir logrando o que vamos a tener las herramientas necesarias el día sábado para llegar a eso, a el problema del atleta, a dónde puede ser ese posible estancamiento o lesión y qué podemos hacer para abordarlas y para mejorar el rendimiento a través de la postura como fisioterapeutas o profesionales afines del movimiento y de la salud. Excelente, no, esto está imperdible. Entonces ya saben, a todos los que se encuentren interesados, nos escriben que con gusto les brindamos la información. Tony, muchísimas gracias por este espacio, por contarnos un poco más de ti, que todos te conozcan y estamos súper ansiosos por ya que sea sábado.
Sí, yo también estoy muy ansioso de ese encuentro. De verdad, espero que haya gente muy curiosa, eh, que el espacio de las preguntas se tome más de lo que sea el workshop en general, que la gente esté muy ansiosa De de lo que conocimiento. viene y de conocimiento. Y además de que, bueno, podamos conocer un poquito más también sobre la perspectiva o qué es lo que piensan los atletas, porque capaz es un punto muy importante a la hora de una formación, que es qué piensa o cuál es la vivencia que tiene un atleta que es el que está recibiendo, o el cliente que es el que está recibiendo todo eso que tú le estás haciendo y cómo lo va sintiendo en su cuerpo y todo eso. De verdad, súper contento, Katherine. Muchísimas gracias por hacerme parte de la gran familia de Fisioterapia en Movimiento. Muchísimas gracias a todas esas personas que van a participar desde los distintos países de América Latina. Y bueno, nada, un abrazo gigante. Nos vemos el sábado. Y cualquier cosita, bueno, estamos en contacto. Así Gracias. es, siempre, siempre con mucho gusto, Tony. Tú sabes que esta también es tu casa. Bueno, que descanses a todos. Gracias por haber participado de este pequeño espacio que siempre es con mucho amor. Y a todos los que quieran participar, nos vemos el sábado. Tony, de nuevo, gracias y que descanses. Gracias, Catherine. Chao. Igual, buenas noches. Chaito.